a Charlando Cosas en lucha estelar, en un 3x3, un triple threat, lucha de triángulo. Mira, bienvenidos a un Charlando Cosas. Yo soy George, aquí está Carlos, Javier, y esta semana vamos a continuar la historia de la lucha libre en Puerto Rico, así como ustedes estaban haciendo el reggaetón. Pero yo quiero, antes de empezar a hablar del tema, recuerden que esto es basado en nuestras experiencias. Esto, si usted quiere ver un documental, hay un montón de documentales. Nosotros estamos contando las cosas que nosotros vimos, que recordamos, algunas con cariño, algunas no tanto, y esa es la conversación. Bájale un poquito, que esto aquí nadie tiene diploma de historia. Yo creo que este es el momento de hacer una promoción. Tú sabes que usualmente las promos. La hora machorra está tirando para siempre el lunes, ¿verdad? ¿Sabes que ¿verdad? Sí, te tiran rapagazo para que sepas. Ok. Pues, independientemente, Oscar y José Valiente. Sí. Esta noche vamos con toda la mala intención, con toda la mala fe de romperle un brazo y una pierna. No, patas, porque ustedes son animales y esta noche acabamos con ustedes. Sí. Mira, la realidad es que da pena que nosotros tengamos que enfrentarnos a estos dos personas que entre ellos dos pesan lo que pesa una pierna tuya. Y déjame aclarar, los estamos advirtiendo. Policía de Puerto Rico, ellos están entrando por su propia voluntad. No nos hacemos responsables, tienen hasta tal hora para decidir no llegar a la cancha. El reto está. Maldita sea, y si no llegan, y si llegan, les vamos a dar jaque mate. Ahí está. Qué buenas eran las promos antes, la verdad que en esos Chiquistal era buenísimo. La otra vez nos quedamos hablando mayormente de los 80, un poquito de los 90, pero brincamos a los 90 y hay que hablar que la lucha libre en Puerto Rico cogió un cantazo bien fuerte con la situación de Bruce Brody y el Invader. Que entonces es un momento bien, es una historia, obviamente es difícil, hubo una tragedia, un asesinato, una muerte de una persona, pero si lo ves desde la perspectiva, hay un elemento interesante en todo esto, de que esto ocurre cuando la lucha libre todavía se vendía como real. Ajá. Por tanto, el público interpretó esto como Bruce Brody siempre era el malo, Bruce Brody siempre fue malo y el Invader era el héroe. Tú sabes que luego de eso, el fandom pues han sido más anti-Pepe, anti-Invader. Sí. Todo el mundo pro Bruce Brody. Yo sigo siendo pro-Invader. ¡Ey! Sí, full, yo soy pro-Invader. Hot take, explícame por qué. Papi, mira, ¿tuviste la última una entrevista que le hicieron a Bronco? ¿Cuál de todas? Se la voy a compartir. Pero ¿qué dijo Bronco en ese tema? Bronco dice que si no lo hubiera hecho, si Pepe no lo hacía, lo hubiera hecho él. Ok. Te digo, obviamente nosotros estamos chamaquitos para esa época. Sí. Pero también se dice que Bruce Brody era medio stiff, era medio... Era fuertecito, Sí. Él tenía fama de eso no es un secreto. Entonces, no sabemos lo que pasó ahí, aunque sigo diciendo que soy Team Invader. Pero tú te imaginas, 6'5" medía Bruce Brody. Era grande. Era más grande. Pepe no pasaba de 6 pies. Invader no pasaba de 6 No, pies. Invader tú eres más es alto que el un chin más Invader. alto Sí. que yo. ¿Tú No, sabes quién él es era? más o menos, él no es muy No, alto. tú- Él es Por más eso o que menos- tú eres más alto que... ¿Tú sabes quién era alto? Que lo vi personalmente antes que tuviera su condición, Don Carlos. Don Carlos, yo Carlos lo vi Colón. así, Carlos Colón, Sí, Carlos Colón, así. yo lo vi, Don, era alto, Don Carlos era más alto. Entonces, cuando tú vienes a ver un tipo tan grande, tú tienes que estar blindado porque a las manos no lo vas a poder eliminar. Sí, no, cierto. Mira, No fuimos por ahí. Claro, No, sí. muchacho. No me quiero quedar mucho en ese tema. El asunto es que pasa eso y como para la gente el asunto de la lucha libre era real, pues la gente interpretó como que el Invader, el héroe, tuvo que defenderse del maligno Bruce Brody. Va el juicio, el Invader sale no culpable. Y pues siempre han habido elementos, hay muchas historias. De hecho, hay un podcast que se llama Cucubano Podcast, que si usted va al episodio número 100, es con Sabio Vega. Y Sabio tira la pullita de que él vio sobres cambiar de mano. ¿Entiendes? Más a eso se añade, Dodge Mantel en una entrevista dijo que una vez lo llamaron. ¿Fue Dodge Mantel? ¿O fue...? Dodge Mantel o Tony Atlas, uno de Tony los Atlas, dos. yo creo. No me acuerdo cuál de los dos fue que dijo que alguien lo llamó por teléfono y dijo, no vengas a testificar, quédate allá. Tony No, Atlas. Tony Atlas y se fue. Sí. Y se fue. Tony Atlas lo que dijo es que la supina para ir a testificar le llegó mucho después. Y ya se había ido. Que se había acabado ya el Dodge juicio. también dijo Y eso. Dodge dijo eso ¿Te también. acuerdas la portada? Invader 1 mata a Bruce Brody. Sí, esa En el portada, vocero. esa portada es súper clásica. Y entonces eso fue una noticia. Pero entonces aquí lo interesante, obviamente, pues el periódico, oye, lo reporta como se supone que lo reporten.
Pero volvemos, en la lucha libre se corría como real. Y para el público general, pues la historia es del gran héroe que mató ¿verdad? Al gringo invasor, whatever, al abusador, al malo, al villano. Pues con los años esa narrativa no necesariamente, ¿verdad? Ha cambiado. George, las viejitas se lo vivían. ¿Ah? Las viejitas se lo vivían en salud. casa. Abuela, yo te dije que la religión era la lucha libre. En casa había cable por ver lucha libre. Se veía la lucha libre de ESPN, que ESPN tuvo lucha libre, que ahí salía SPAC. Antes se llamaba Lightning Kid. Sí, que Ahí. llegó a ganarse 1, 2, 3 Lightning Kick y después 1, 2, 3. 1, 2, 3 Kid. Ajá. Óyeme, el Patriot salía ahí. Cualquier cosa que fuera un cuadrilátero, la abuela la veía. Y en casa hay un revólver 22. Y yo le decía, abuela, vamos para la lucha libre. Ya para la época de IWA. Carlos, yo no puedo ir para allá porque yo padezco del corazón. Me voy a llevar el revólver y le voy a meter 2 tiros a Sabio Vega. se lo vivía. Tú sabes que yo recuerdo, uno de los recuerdos que yo tengo de niñez fue que mi papá me llevó a una cartelera de lucha libre. Yo te estoy hablando, yo tenía que tener entre 10 a 14 años, más o menos en esa edad. Me llevó a una cartelera, me acuerdo que fue en Juanadía. Y mi papá nunca vio lucha libre, nunca le gustó la lucha libre, él me llevó por llevarme a mí. Y yo me acuerdo que mi papá ese día, yo siento que mi papá se sentía en un zoológico. Porque yo creo que él esperaba ver otros niños. Y él no se esperaba la cantidad de gente adulta y mayor que estaban allí. Al frente de nosotros había un señor, nunca me voy a olvidar de esto, era un señor, qué sé yo, tenía que haber estado en ese momento como en sus 60, 70 años, tenía bastón. Y entonces salen los luchadores y los luchadores pues hacen lo que el luchador hace, que es que van al público a agitar, los villanos y qué sé yo qué, los rudos. Y ese señor estaba bien agitado y empezó en un momento dado, te voy a meter con el bastón. Y yo vengo, niño Elfie, y le digo, señor, dame el bastón que yo voy allá a meterle. Yo voy por usted. Y yo me acuerdo cuando miro y el señor, ya mismo te lo voy a dar, ya mismo te lo voy a dar. Y yo de momento cuando miro a mi papá tenía los ojos así que se le querían salir porque él no podía entender qué carajo está pasando aquí. El hit, Pero el calor que había. El hit Sí. es otra cosa, es casi como entrar en un culto. Pero anyway, pasa lo de Bruce Brody y la lucha libre cambia drásticamente en Puerto Rico porque pues la realidad es que mucha gente, el territorio de Puerto Rico se convirtió en non grato. Se convirtió en un sitio porque Bruce Brody lo amaban en las regiones indie. En Japón En era un Japón, dios. Invader no podía ir a Japón. No. Le mataste un icon. Era una cosa, y Chiqui ha contado la historia de que el Yakuza, lo que pasó en la película, Ajá. pues Chiqui y otras personas han contado que eso sí pasó, que vinieron aquí a tratar de matar al Invader. Así que fue Víctor Llovica el que tuvo que intervenir. De hecho, en los comments del último episodio que hicimos de Lucha Libre, nos comentaron que fue Víctor Quiñones el que Víctor salió a Quiñones, que defender salió a- de los Víctor Quiñones, Yakuza. ese es el de las conexiones. Sí, porque Víctor Quiñones tenía mucha conexión en Japón y dijeron que no fue Yovica, que fue Víctor Quiñones. Ah, pues mira, pues la gracias. realidad es que, honestamente, a esta hora que estamos grabando, estamos borrachos probablemente. Los nombres y las cosas las podemos confundir. puede So, confundir. pudo Pero- haber sido Yovica, pudo pero haber la sido historia pasó. Quiñones. Pues, el de de que la- alguien salió a defendernos el de de los las Yakuza, con- eso pasó. El de las conexiones, tanto en México, Japón y Estados Unidos, era Víctor Quiñones. Eso es cierto. Sí. Era Mira, Víctor Quiñones. Entonces, la lucha libre ocurre un cambio bien grande en los 90, porque la lucha libre durante los 80, por Vince McMahon y aquí mismo en Puerto Rico, pues se vendía como la historia de los superhéroes. Diantre, mira, esto es un periódico. El Come nos consiguió aquí, para los que nos están viendo por YouTube, una edición de El Mundo de Puerto Rico, lunes 29 de Wow. agosto. Escuchen. 20 de agosto. 20 de agosto de 1934. Hace 92 34. años. Hace 92 años. Esto es un anuncio de lucha libre, el anuncio más viejo que hay, que consiguió el Come de lucha libre en Puerto Rico de unos europeos. De hecho, el anuncio no es una foto, son ilustraciones. Una de ellas es hecha, pues, lo que le dicen como que realista, estilo realista. Es un cómic. De Londos, el campeón mundial de lucha libre, su sensacional victoria sobre Jim Browning. Estamos hablando de que la lucha libre aquí pues venía a Puerto Rico. No había, parece que en ese momento pues no había Un evento, un show. Ajá, era un evento de traer y pues obviamente se traía como algo real. En los 90 empieza a cambiar drásticamente la lucha libre porque la gente se empezó a cansar del concepto del superhéroe, del bueno contra el malo. Hulk Hogan se va para Hulk Hogan se va a WWE. Primero por el asunto que pasó con lo de los esteroides, Ajá. el revolú ese. Y segundo porque él quería hacer una carrera como actor. Le fue tan bien que tuvo que regresar. Y en ese momento, Ted Turner, que era el multimillonario que había formado un nuevo canal, quería traer
quería hacer su propia compañía, compra la NWA, yo creo que fue. Sí, Ted Turner es el dueño de lo que es CNN. Exacto, o sea, en aquel momento. TNT, Cartoon Network. TNA también. Tenía par de canales. Fue esposo de Jane Fonda también. Sí. Era el dueño de los Bravos de Atlanta. Eso no sabía. Sí. Entonces, pues él le gustaba siempre la lucha libre. Y él quería tener lucha libre en sus canales, en TNT, en TBS, whatever. Él compra Jim Crockett Promotions. Exacto. Y de ahí es que Jim Crockett Promotions, que era parte de la NWA, se convierte en WCW. Exacto. Pero en esos early years, WCW era... Que de hecho Puerto Rico... Era otra región más, otro territorio. Puerto Rico fue territorio de NWA. Sí, por un mucho tiempo. Hasta sí, el WWC. Sí, decía el ring, sí. Que yo creo que lo que estábamos hablando en el otro episodio, que le seguimos diciendo a la Capitol. Pero en ese momento cambia WCW. Oye, George, perdóname, ¿te acuerdas el paquete de figuras que salía Carlos Colón con Abdullah? Sí, mano. Yo de un momento pensé que yo había alucinado eso, pero no. No, eso existió y era un Mandela Effect. Que nuevo de paquete, $10,000. ¡Wow! Porque eso tiene que ser súper raro. Yo lo tuve y lo cambié por un león. ¡Ah, diablo! Cachín a los 10,000 pesos. No, cuando chamaquito, hablando chamaquito. No, chamaquito. Cuando salió, yo lo tuve y lo cambié por un león. Yo recuerdo haber visto el anuncio, sí, pero no llegué a comprar, nunca llegué a tener el juguete. Pues el asunto es que la lucha libre cambia drásticamente porque entonces la gente se cansa del héroe y el villano. Hulk Hogan se va para WCW, y primero trata de hacer como que ¿verdad? Lo mismo que hizo en WWE. No le funcionó, no sirvió. Y en el 95 entra Eric Bischoff a ser el director de WCW. Y él decide copiarse una idea que ya habían hecho en Japón. Y donde en Japón, uno de los héroes de allá, básicamente la misma historia, uno de estos tipos que llevaba muchos años siendo el héroe, repentinamente se volvió villano y fue una gran noticia en ese momento. Ahora mismo, sorry, pero no recuerdo los nombres ni esos detalles. Es la hora ya. Pero ya habían hecho aquí con Invader, que lo pusieron a malo. Sí, pero aquí el equivalente hubiera sido que Carlos Colón se hubiera hecho malo. La idea que copian de Japón es la del grupo villano. Exacto. Entonces, aquí sí miran al Invader whatever, pero nunca crean un grupo alrededor de él. Pero, ahí es donde entra entonces este grupo de Eric Bischoff 3 de WCW, que es el que revoluciona toda la pendeja. Si no me equivoco, Carlos Colón aquí nunca corrió como villano, pero en Stampede, la compañía de Stu Hart, el papá de Bret y Owen Hart, él se llama Carlos Belafonte. Sí. Y creo que tuvo una corrida de rudo allá. Sí. De hecho, él llegó a correr, él tuvo ese personaje de Carlos Belafonte, porque él luchó en África también. Y él luchó en par de compañías de Estados Unidos. Por lo general había sido de Carlos Belafonte o... era un personaje que era africano. Eran los 90, papi. Eran los tiempos de Kamala. No se encabronen con nosotros, pero esos eran los tiempos eran los gimmicks. Es como los Power Rangers. El negro es el negro. La china es la amarilla. La negra es rosita. La negra es rosita. Y el latinoamericano era el rojo. Exacto. Esos eran los tiempos que vivíamos antes. Entonces, pues, Carlos Colón hacía un personaje que era como de africano. Honestamente, no recuerdo bien los detalles ni en qué compañía hizo eso, pero me acuerdo haberlo visto. Anyway, el asunto es que en la lucha libre en los 90 cambia Hulk Hogan, hace el cambio a villano, a rudo, por primera vez, yo creo que como en 15 años, una cosa así. Porque su corrida completa en WWE fue como héroe. Él fue rudo en AWA, si no me equivoco. Pero eso es way before. 80, 90, 70. Con los calzoncillos blancos, estaba con los calzoncillos blancos todavía. Que de hecho su personaje era antes una de copia. Hulkamania. Y su personaje era una copia básicamente de Jimmy. ¿Cómo era? Billy Graham. Superstar Billy Graham. Sí. Superstar Billy Graham. Ese momento yo recuerdo, ustedes se recuerdan el día que pasó eso. Ponen ahí otra vez la foto que acabas de poner de Hogan con los Outsiders. Primero que eso fue una gran sorpresa. Ver a Scott Hall y Kevin Nash venían de ser Razor Ramón y Diesel. Llegan allá como supuestamente ellos están corriendo el feudo, como que ellos están invadiendo de WWE hasta ese momento. Y entonces en esa lucha, que me acuerdo que fue un Bash at the Beach, iban a revelar quién era el tercer hombre que los estaba ayudando. Y fue una explosión. De hecho, ese día tú ves los videos y la basura cayendo, el ring lleno de basura, cogieron latazos, cogieron servilletazos, probablemente cogieron meado también. Sabrá Dios. Pero esa lucha tiene un montón de historia, de muchos easter eggs dentro de
lo que fue de ese ese ángulo. momento. Porque originalmente le preguntan a Hogan, Bischoff, le pregunta, mira, ¿tú quieres hacer esto? Y Hogan le dice, no, Don't pa. work for me, brother. No, pa, porque es que cuando tú camines una milla en mis botas rojas y amarillas, entonces hablamos. Lo cual es entendible porque Hello lleva... o sea, tu pick como fue siendo, 15 años. fue siendo un babyface. Sí. So, el plan B de Bischoff era virar a Sting. Pero de nuevo, nunca iba a hacer sentido virar a Sting cuando Nash y Hall vienen de WWF en aquel tiempo. Hogan era el tipo que... El tercer hombre siempre tenía que haber sido él. Ese era el momentum. Punto. Sí, no, Sí. era lo que hace sentido para esa historia. Tenía que ser él porque él era la figura máxima en los 80 de la otra compañía de la que estos dos cabrones llegan, que vienen a invadir. Era lógico. Sí, Tenía entonces- que ser Hogan, no podía ser más nadie. Esto provoca un cambio drástico porque cuando empieza la NWO, que la pusiste por la foto otra vez, la New World Order, que es lo que ellos declaran, y todas las semanas se les unía gente, que ahí fue cuando empezaron a joder el ángulo. Sí, full. Pero aquí pasa algo bien interesante y es que la gente los apoya. Ellos son los villanos, son los rudos, son los malos, pero la gente los aplaude. La gente empieza a llegar al estadio con las camisas de NWO en vez de llegar con las de Sting, con los técnicos. Y entonces se puso de moda que ahora el rudo es el que la gente apoya. Y aquí en Puerto Rico, lo más que entonces en Estados Unidos, en WWF, cuando Vince entiende que su estilo de New Generation no estaba funcionando, le estaban comiendo el culo. Ya sabemos la legendaria guerra de los lunes entre las dos compañías que WCW le comió Estaba comiendo 80. Que el fundillo. eso es un episodio solo. Eso es un episodio Full, solo. sí, 88 semanas corridas que le ganaron en los ratings. Pues WWE ahí entonces tiene que cambiar y ahí entra Stone Cold Steve Austin. La bestia. La Ese bestia. es mi GOAT. Stone Cold. Ese personaje de Stone Cold, cuando llegó, que ahora se llama Ringmaster. Que para mí De ese fue el Ringmaster. verdadero comienzo del boom bien grande de WrestleMania Sí. del 96, que era Stone Cold contra Shawn Michaels. No, ese es 98. 98, es 98, verdad. sí. 98, WrestleMania 98, que era porque era Shawn Michaels contra Stone Cold. Stone Cold venía súper caliente, pero caliente. Y que Mike Tyson iba a ser el árbitro especial, que al fin y al cabo no hizo un carajo. Lo único que hizo fue el Con corteo. tal y con todo rápido, Y con con todo todo- y mal. con todo mal, Ellos para have que lo- era one lo único job, que tenía Mike. que hacer. One job. Y le hiciste mal, cabrón. Que yo imagino que ellos tratando de explicarlo, mira, papá, es que cuando tú eres árbitro, tú tienes que hacer esto y esto. ¿Y qué hago después? O sea, yo imagino... Mike, cuenta lento, bro. Cuenta lento. That's it. Yo por lo menos siempre fui anti-WCW. Pero en casa bien con abuela. Y entonces los lunes era cambiando entre USA Y TNT. y TNT. Yo, abuela, quita esa mierda. Yo no quiero ver esa mierda. Yo odiaba el WCW. Yo lo odiaba. Hasta- Pero WCW, en el tiempo que estuvo en su peak, en esas 88 semanas que tú mencionas, 88, buenos 83, no me acuerdo el número bien, pero estaba allá arriba en los 80 y pico. Eran 80 y pico. WCW tenía un producto bien duro. Y en verdad, o sea, en el momento yo no lo vi porque yo era un bebé. Yo tenía como 3 o 4 años cuando eso pasó. Pero por lo que yo he visto ahora mismo, gracias a YouTube, el WWE Network en su momento y whatever, WCW tiene un producto cabrón. O sea, obviamente tienes en el tope a la NWO, Sting, los de siempre. Pero más abajo tienes una división cruiserweight. Tienes gente como Rey Mysterio, Psicosis, Juventud Guerrera, Eddie Guerrero, Dean Malenko. Dean Malenko, que son los que están Perisator, cargando ese show. Chris Jericho está ahí también. subiendo. Exactamente. Tienes un montón de gente en el undercard que eventualmente no lo supieron aprovechar y por eso se van. Pero en su momento, de principio a fin, era un show que estaba durísimo. Este hombre que estaba, tú Scorpio, que Tu era... Scorpio, que era... Booker Tú T. con Scorpio. Ajá, y Booker T, ¿era el hermano? ¿O era similar a él? No, ese no era el hermano de no, Booker Que tenían T. unos flat top bien bajitos ellos, estilo Blade. ¿Te acuerdas Blade? No, porque tú me estás hablando de el Booker T, él tenía no me acuerdo el nombre de la pareja de él. Era Stevie Harlem Heat. Era Harlem Heat, que era con supuestamente el hermano. Yo no sé si Stevie Ray creo que era el nombre de Stevie él. Ray, pero eran hermanos de verdad. O sea, que a veces nos Se cogen de parecían pendejo. mucho. No sé A si veces eran nos cogen hermanos de de pendejo. verdad. Tenían- Pero no sé si Stevie Ray era tú con Tenía el Scorpio mismo ahora recorte, mismo. estilo Blade. No era el mismo, no era el Scorpio mismo. era otra Y el persona. recorte era estilo Wesley Snipes en Blade. Sí, Algo sí, así. ese recorte Ajá. estaba bien pegado en ese momento. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Para mí, ese momento entre la NWO, de Generation X y Stone Cold, hubo un cambio bien grande porque
yo vengo de ver lucha libre toda la vida, pero la lucha libre era algo que tú veías escondido, ¿entiendes? Porque la lucha libre era algo para gente bruta, para gente de barrio. Pues en casa éramos brutos. Esa era la religión en casa, Pues, ¿viste? en casa también. En mi Full, casa yo veía full. la de allá y la de acá. Yo las veía las dos. Y entonces, pero los veía escondidos. Y de momento, yo creo que ya yo estaba por universidad en ese momento. De momento empezaba a ver que la gente llegaba con las camisas de NWO o Stone Cold o Undertaker. Y como que, wow, shit. Y de hecho, de mi corillo de amistades, que seguimos siendo panas ahora mismo, así fue como hicimos un bonding bien cabrón, porque ellos eran también bien fanáticos de lucha libre y empezamos a ver eventos de lucha libre juntos. Entonces, lo cabrón de esto es que eso fue un cambio bien drástico. Fue en el sentido de que de momento tú podías hablar de lucha libre ahí, open. Sí, Ya no era algo que tú tenías Se que... fue mainstream. Se fue mainstream. Punto. Sí, no, yo en la universidad, obviamente cuando yo entro a la universidad es como en el 2012, por ahí. Y en ese momento yo hice amistades en la universidad gracias también a que éramos fanáticos de la lucha libre. Eso todavía, 15 años después de la Attitude Era, todavía hay gente conectando gracias a lo que fue la lucha libre en ese momento. Entonces en WWE, en WWF, como estaban tratando de buscar algo que pudiera contrarrestar la NWO, hubo un periodo donde de momento habían como 5 equipos distintos. Y uno de ellos fue de boricuas, de Puerto Rico. Los boricuas. Que entonces ahí Sí. tenías a Sí, quien fue TNT en Puerto Rico, que ahora es Sabio Vega. Ahí es donde él debuta el nombre. Pero lo curioso de Sabio Vega es que él primero debuta con otro personaje. Se me olvidó decirle Juan, que era como un ninja japonés. Yo lo veía, pero es que ese es TNT. Ese es TNT, el mismo Por TNT. más enmascarado que tuviera, era TNT. Era TNT. Entonces, pero ese personaje como que no pegó mucho. Luego entonces cuando Vince está montando equipos ahí a lo loco, uno de los equipos que montan son los boricuas. Que ahí Sí, tenemos porque a Cheo Estrada, Cheo Estrada, el hermano de Rico Suave, que es el hijo de Exacto. Supermédico. Ajá. Huracán. el Huracán Castillo, y Miguelito Pérez, que Huracán, yo no sé si es que el nombre de él es Jesús, de verdad. Pero allá no le decían Huracán Castillo, allá era Jesús Castillo. Y tú sabes que después hizo un personaje que se llama El Merenguero. ¿Tú viste eso, mano? En WWE. En Sí, Super Astros. mano. Sí, WWE tenía un Yo no me programa. acordaba Sí, de eso. ok. Miguelito WWE Pérez, clase de alfombra de pelo, cabrón. en los early Attitude Era years, ellos trataron de hacer un programa que fuese full Latino, ¿verdad? latino. Super Latino. Astros. Y en ese programa apareció Huracán Castillo con el gimmick de El Merenguero. Merenguero. Diablo, yo no mano. me acuerdo Sí. de eso, cabrón. El No puedo merenguero. creerlo. Sí, eso está. Yo no Eso recordaba fue real. Eso fue Wow. real. Pues entonces me acuerdo que los boricuas llegaron. Los boricuas pues tuvieron un par de luchas y que Sí, sé que yo antes de eso estaba Nation of Domination, que Sabio que estaba fue ahí. parte de los grupos. Sí, con Dilo Sabio estaba Brown, con ellos, con Dilo Brown, Farouk, D-Rock perteneció D-Rock. ahí, James Johnson Sí, estaba pero ahí también. D-Rock estuvo ahí después de Sabio. Después de Sabio. Ajá. Sí, no estuvieron al mismo Pero que tiempo. No, fue, exacto. fue parte de eso, que DX se lo parodiaba ¿ya? Y hicieron blackface y todo Hicieron eso. Blackface en televisión nacional. Durísimo. Esa época de Attitude para mí es la mejor. Cabrón, ahí sí que no había break. Pero me acuerdo entonces, de hecho, y por darle crédito a Sabio, porque el mismo Stone Cold dice que la lucha que lo hizo a él sobresalir La de fue la Correa. lucha de La de las con correas de Sabio las de esquinas. correas. El Épica. strap match. Strap match. Que esa Épica. lucha quedó cabrona. Demente. So, el mismo Stone Cold le da crédito a Sabio que esa fue la lucha que lo puso a él como que en el radar. Pero los corillos, los stables estaban demasiado. Sí, También- porque y había el como corporate, y el 5. corporate que tenía Vince. El que tuvo- corporate. que Sí, tuvo- pero tuvo- ese vino después. Sí, Ese que vino después. estuvo Ken Shamrock, estuvo D-Rock también fue parte de ese corillo. Sí. Que era Taker- el Corporate Champion. Sí. ¿Y cómo se llamaba el grupo de Undertaker? The Que tenía- Ministry The of Ministry of Darkness. que tenía los Darkness. acolytes, que estaba Midian, Ajá. estaba no sé si era Farouk y sí, Bracho. Bracho. Estaba en ese grupo. Había alguien más en ese corillo. Median y... Midian. no me Mabel acuerdo. perteneció ahí. Mabel estuvo ahí. en Mabel, ese que era corillo. Viscera, se cambió el nombre Viscera. a Viscera. Que de hecho, en un momento dado, antes de brincar a la Attitude Era, Viscera trataron de venderlo como villano, pero el tipo era bruto, era malo, o sea, era un buen tipo. Supuestamente, ¿verdad? Quien lo conoció personalmente dice que era buena persona, pero era bien bruto en el ring. ¿Te acuerdas del personaje que él hizo pareja antes con otro y te vestían estilo en Hammer? Sí, que era como... Que era como De hecho, rapero y todo eso. mucha gente dice que Mabel fue el peor King of the Ring ever. Sí, full. De hecho, 100%. esa final de King of the Ring a quien Mabel le gana es a Sabio. Ah, Sabio, es cierto, es Dato cierto. curioso. Mira, pues entonces, otro personaje que para mí en los 90 fue clave fue el Undertaker. Cabrón, yo me acuerdo que el Undertaker era En los fascinante 90, verlo. sí. Uno, porque yo era chamaquito y veía a ese tipo y lo vendían como que era un dead man walking. Era como que George. una criatura de poderes Él lo sobrenaturales. trajeron en los 90 a Puerto Rico. En la Yupi. ¿Verdad?
yo estaba con un pana mío que tocaba en La Tuna, pero él estudió en la Libre de Música de Cagua. Ahí estuvo algo. Y él estudió había un grupo que se llama Puerto Latino en esa época. Y ellas cantaban en el show de las 12. Sí, me acuerdo de ella. Salimos de la Yupi y me dijo, acompáñame, vamos para allá, vamos a ver a esta muchacha allá. Amor. Y cuando llegamos allí, creo que en la sesión de Radio Peposa, llegó Sabio con Taker, brother. Diablo. So- Porque Sabio era parte del corillo del... sí. Sabio con Taker allí, en la sesión de Radio Peposa, mano. Qué duro. Diablo. Demente. Pero me imagino que llegaron como que para Y Taker era el janguear. personaje de Taker. Pero estaban en personaje. Sí. Sí, porque el de sombrero. Undertaker, él nunca, incluso fuera del ring, él siempre que estaba en público, él trataba de mantener su gimmick. Que eso Sí. es algo por lo que él Pues vieja dura escuela, tantos vieja escuela, años, sí, exacto. sí. No, y es que él, también él porque nunca se él- vendió. Ahora, después que se retiró, es que conocemos más de, quién hecho, es él. Pero... algo que hizo muy bien Undertaker es que evolucionó con los años. Porque si tú lo ves, yo puse una foto ahí, como tú ves cuando sale Undertaker al principio, que era un poquito más. Porque Undertaker es un personaje que Vince inventa basado en los vaqueros, en el viejo oeste. Y al principio cuando empezaba era bien en ese personaje. Ellos lo fueron evolucionando a otra cosa. Cuando llegó en Survivor Series del 90, que era el personaje Unknown, del grupo de Ted DiBiase. Exacto, Ajá, exacto. ajá. Que llegó como el vaquero. Oh. Entonces, el asunto es que ahí empieza a trabajarlo como lo del Deadman, después el Lord of Darkness. Y es un tipo que fue evolucionando su personaje poco a poco. Y fue parte bien importante de los 90 porque primero que el tipo siempre trabajó súper bien. El tipo midiendo casi 6'10", yo creo que él medía, o 6'8". Se movía bien cabrón, caminaba Cuando en las caminaba por las rejas, cuerdas. Caminaba en las cuerdas, brincaba por encima del ring, que era bien impresionante. Era ágil. verlo. Era ágil, era un tipo 6'10 era que ágil. medía él, 6'10 era que algo así. Por ahí, Yo más creo o que era menos. 6'9", 6'8", 6'9", No, por porque ahí. eso estaba cabrón a verte. Tú sabes que cuando estás bien pegado, yo estoy hablándote de entre el 99 al 2001, ellos vinieron a Puerto Rico, pero no vinieron un WWF, fue como una casa productora de acá. Independiente, algo así. Que los trajo. Y nunca me olvido porque es cuando el producto más caliente está. Y uno de los sitios que lo fueron a llevar fue a Coamo. Cabrón, eso no estaba lleno. Yo me acuerdo que yo fui a verlo. En Coamo. Y yo lo estaba viendo. A Taker yo lo vi donde está esa cámara. Cabrón, gigantesco. Entonces para mí, yo la estaba pasando cabrón, pero yo decía, diablo, esto no está lleno. Yo imagino que estos cabrones hace 3 días estaban haciendo un show en un estadio de 40,000 y pico Y ver personas. aquí 5 pelagatos. Y de aquí. momento ahí no habían, yo creo que 200 personas. Pero es que lo que hablamos la última vez, en aquel momento no todo el mundo tenía cable TV. Es cierto. la So, no todo el promoción, mundo no sabía había- quién venía. Bueno, cuando Vince trajo la WWF en el 80 y pico al Irán Bithorn, ese show se les escrachó. Bien cabrón. Vino a bailar a la Casa del Trompo, era la época de la Capitol estaba en También. high. En los 80 sí, Sí. pero en los 90 cuando vienen, cuando IWA estaba empezando, probablemente ¿Verdad que porque fue no eso. había programa en televisión de ellos. Local no, porque SmackDown viene en el 2004 y estaba Carly cuando estaba estrenando como Carlito en ese momento. Eso también ayuda a que la gente vea más ese programa. Pero en los 90 cuando ellos vienen, si tú no tienes cable, tú no los ves. No había break. Es cierto, So, es cierto. maybe la gente de Coamo no estaba muy pendiente a lo que estaba pasando en ese momento. Sí, pero siempre me quedé con esa impresión de que, diablo, estos cabrones están aquí. Esto parece una cartelera de una lucha. Pero una tú sabes cartelera quién se local. veía demente. Kane. Kane. Cuando lo estaba trajeron a cabrón. IWA, yo fui a esa cartelera. Cuando Kane, ¿te acuerdas que él salía haciendo el backflip? Que ponía la mano. Cuando Kane estaba prensado. Sí. Que en esa misma cartelera iban a traer a Sadistic. Mano. Que y Sadistic yo- llegó y estaba bien gordo, George, bien cabrón. yo tengo a Sadistic la mente con el pelo largo, con la truza, el Damian. Gigantesco. Yo dije, a lo mejor está mayor, pero todavía está. Salió con una t-shirt Ajá. de limpiar el patio, una sudadera, unos pantalones bodrogo y un recorte de don. Diablo. Así llegó La Sadistic. pipa, cabrón. Sí, mano. Pues tú sabes que Lo único realmente que le quedaba del Sadistic viejo era el Damian. El Damian, más nada. Pues tú sabes que Más también nada. mencionamos a Sadistic Strong en el Steve último DiSalvo se episodio. llamaba. Y yo de chamaquito, yo recuerdo la promo de ese juicio final. Y lo recuerdo por Kane. Porque, de hecho, yo de chamaquito, mi favorito era Kane. Porque lo vi en televisión aquí en Puerto Rico. Y era grande, era el monstruo, era fucking la Que bestia. luchó en Puerto Rico primero, antes de allá. Porque él primero está en WWE con un personaje que se llamaba Isaac Yanken, que era un dentista. Dentista. Sí, que tuvo pero feudo él- con él- Bret Hart. él- Tuvo feudo con si Bret no me Hart. falla el timeline. Ese Sí. personaje se escrachó una mierda. Él luchó en PR antes de Isaac Young. Doomsday, se llamaba Doomsday, Doomsday. en Se PR. llamaba Exacto, Doomsday en exacto. PR, porque imagínate. Y también hizo, cuando Diesel se fue, hizo el fake Hizo Diesel. el fake, dice que eso fue un También, fracaso. Se exacto. escrachado full.
Pero entonces, yo me acuerdo que para finales de los 90 o a mitad de los 90, la lucha libre en Puerto Rico cambia también. Primero por lo que habíamos dicho, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que la gente estaba apoyando a los villanos y llega la IWA, que fue la primera vez que la Capitol realmente tuvo una verdadera competencia. Yo te diría que es la segunda. ¿Por qué? ¿Quién tuvo Porque primero? en los, creo que fue en los early 90s, mid 90s, no recuerdo bien. AWF. Hay otra, llega otra AWF. compañía, no recuerdo el nombre. AWF. AWF. Creo que Rey hizo una corrida ahí, TNT hizo una corrida ahí también. Chiqui estuvo ahí también. Chiqui estuvo ahí, y AWF. esa compañía es la única vez que Víctor Jovic ha dicho, ok, esta gente nos puede joder. ¿Quién corrió eso? ¿Quién era? No, mano, en verdad no me acuerdo. No te acuerdas. Ya No, aquí en no los me acuerdo. comentarios nos Alguien en dice. los comentarios probablemente nos está diciendo, pero antes de Pero son unos IWA cabrones, no saben nada. llega esa compañía, pero tampoco dura mucho. No, por eso digo, porque la IWA todavía está. Y yo me acuerdo cuando la IWA empieza. Es más, yo creo que esa la IWF, yo me acuerdo de esa porque ahí estaba el Cules Ayala. Sí, porque mucha gente de Capitol brincó para allá. Pero anyway, empieza la IWA y ahí es grande porque ahí entonces Sabio Vega está ahí. Están metiendo gente están trayendo gente de allá afuera. Gente nueva. Gente nueva. Entonces tuve caras nuevas como Ricky Bandera, Ricky Banderas y y Apolo Apolo. Poppy. Eran Poppy, todavía olían a Chop. Sí, eran terneritos. Terneritos. Entonces, yo creo que Chiqui empieza con ellos, Chiqui se une después. Y no te acuerdas que el ¿En programa... IWA? el Sí. pro- Chiqui, yo él creo que llega se une después. Él llega después. Pero te acuerdas que la programación de ellos cuando daban en el Canal 2 era oscuro. Solamente se veía el ring. Ah, sí. Los primeros... Que eso lo hacían por ECW. Ok. Para copiarse a ECW. ECW, Que no hemos pues. hablado mucho de ECW, porque ECW también. Easy fucking W. ECW también influyó mucho en lo que hicieron tanto WWF como WCW. Y lo curioso es que ECW es inspirado directamente en Puerto Rico. Hardcore. Porque en Puerto Rico la lucha libre era hardcoreosa full. Tú hacías una cartelera en Puerto Rico y no había sangre o no había sillazo, no había cantazo. Y la gente se Era una encojonaba. mierda. Esa la pelea de gente se Tommy encojonaba. Dreamer, Terry Funk, Sabu, Miss Sandman. Yo una vez estaba en un evento aquí, yo iba mucho a IWA. Y estaba peleando Terry Funk con Huracán. Y Huracán le tira el dron encima. Y yo pego a decir, ¡campana! Y todo el mundo acá. Y Huracán coge la campana por encima del dron, le metió a Terry Funk. Papi, esa época fue buena. Y entonces, toda esa gente de ECW llegó a venir aquí en los años Sandman tempranos. vino. Sandman vino, Tommy Dreamer vino. No estoy seguro si Raven. Yo creo que Raven no vino. Pero par de gente de ECW. Bols Mahoney vino para acá un par de veces. Bols Mahoney, yo vi una pelea de Bols Mahoney contra Chain. Ajá. En una cancha bajo techo en Carolina. Y un chamaco en muleta le da la muleta a Chain para que le caiga encima a Bols Mahoney. Wow. Ah, porque eso lo hacían mucho en ECW. Sí. Eso viene de ECW también. Papi se fue cargado por los panas porque perdió una muleta. Sí. Y ese mismo día estaba peleando Chiquistal y Víctor contra... Había un tipo que se llama Alto, se llama Payne, que medía como 7 pies. Pain, no Pain. me acuerdo de él. Y el pana mío se quita la correa para dársela a Víctor para que ahorque a Payne. Payne llega, coge la correa y pega a ahorcar a Víctor en la cara del pana mío. Mira lo que estoy haciendo ahora con la correa tuya. Y se la tiró en el pecho ahí. ¡Bah! Qué cabrón. Eso es hit. Sí. Eso es Sí. hit. De Eso hecho, es entonces hit. el pana mío una vez en la Pepín está diciendo, Chiqui, tú eres un... No, Chiqui, no. Y Chiqui le dice al de seguridad, mira, aquel está diciendo que tú eres un... Bueno, Pero tú sabes que a mí me pasó algo similar, obviamente muchos años después, en WWL, cuando ellos hacen el show de Insurrection en la Pepín. Esa es la de Negrín, que le esa es la de explotan Negrín. la de Negrín. Yo fui la primera, mano. Que le explotan bien cabrón. Me acuerdo que el ángulo de Denis Rivera con Noel, la malicia, ellos tuvieron un ángulo con los rabiosos, que los rabiosos los traicionaron. Y me acuerdo que yo estoy como en ringside, como en la tercera fila. O sea, estoy cerca del ring, pero no estoy tan cerca del ring. La cuestión es que después que le dan la pela a Denis y a Noel, y esto es algo que yo le contaba a Denis, yo estoy en el público y yo le estoy gritando, qué bueno, cabrón, Denis, cabrón, la malicia, qué sé yo, whatever. La cuestión es que, cabrón, Denis, desde el ring, me ve que yo estoy gritando, cabrón, y para ese tiempo no nos conocíamos. Me mira a los ojos, cabrón, desde el ring. Me mira, a mí, yo sé que me está viendo porque yo lo estoy viendo y me dice, me cago en tu madre. Cabrón, y yo me sentí tan pequeño en ese momento. Yo me achiqué. Yo miré al pana mío y le dije, cabrón, y él me mira como que cabrón. Y yo me senté después a pensar todas las decisiones de mi vida que yo había tomado hasta ese momento. Yo dije, diablo, vete para el carajo, de verdad.
Mira, pónganlos en los comentarios cosas que hayan pasado. Primero, de lo que hablamos, ¿verdad? Lo que ustedes recuerdan, puedan corregir, darnos más detalles, expandir, cuéntenos historias. Yo creo que la próxima vez que hablemos de esto sería bueno compartir eso mismo, seguir compartiendo Las cosas que vivencias. nos pasaron en cartelera y yo compartirles un par de historias de cuando llegué a luchar. ¿Verdad? Tú luchaste. Yo llegué a luchar. Eso es un episodio. Eso es un episodio, así que- Es más, el próximo episodio debe el ser próximo ese. episodio ¿Verdad les voy a que sí? contar. Tú tuviste con estos chamacos de 100% Wrestling. ¿Tú tuviste en la compañía de uno de ellos? No, yo estuve en PR. Yo empecé a entrenar para PRWA con Metal. Es uno de los tipos más truqueros que existen en el Más planeta. odiado. Más Sí, odiado y sí. truquero que hay Metal en llegó a Puerto ir a la Rico. barbería que trabaja en Villa Prade a buscar pauta a los anuncios. Cabrón. Ya, Uno calvo, ¿verdad? esperen el próximo episodio. Hay mucho que hablar. Porque también estuve en otras compañías y también hay mucho que hablar. Así que, nada, ahí nos fuimos, corillo. Ya lo saben. ¡Wop!